Voy a hablarles y hacer una introducción respecto a la pena de muerte y los derechos humanos. ¿Qué es una pena? Una pena es cuando un individuo o una persona viola las leyes y los reglamentos, ya sea de la Constitución, de lo establecido directamente, todo lo que en relación a la ley para regular el comportamiento del hombre, lo que está establecido para la sociedad. Esa es una pena. Ahora directamente una pena de muerte surge y es provocada directamente cuando el individuo, es decir, el delincuente, aparte de violar, no saber comportarse y no respetar ciertos parámetros de seguridad y normas jurídicas, la pena de muerte es donde entra en vigencia. Claro, aclaramos que siempre está en vigencia, pero se recurre a la misma dentro de un juicio donde se lleva a cabo, aparte de la penalización, la pena de muerte surge y y se hace la convocatoria al individuo cuando definitivamente existe una extrema violación o directamente es una persona que pudiéramos decir a ciencia cierta que su comportamiento no hay forma de ser regularizado o que ya se ha venido tratando con ciertas citas, ciertas amonestaciones, ciertas multas jurídicas por medio de la ley, siempre y cuando no basándonos en los artículos y en la ley establecida debido a través de un juicio. En sí, eso es la pena de muerte. Le dan, le dan definitivamente esa pena al individuo, al delincuente, cuando no es funcional lo que se ha tratado de aplicar, lo que se ha tratado de imponerle. Eh, la pena de muerte es cuando directamente en el juicio se van a los extremos, que ya no hay solución, como lo mencionamos, es cortarle la vida al individuo, al delincuente, no hay forma de hacer tratado. Lo establece si nos vamos a la escritura y respaldándonos a lo que está establecido en el Código Penal, en el artículo número 43, como bien trae a colación también la Constitución Política de la República de Guatemala, lo encontramos en el artículo número 18, donde derivadamente hace sus citas y especialmente lo hace por medio de paréntesis, separa a las personas, separa en conjunto, directamente no pudiéramos decir que es en general para todos aplicable. Hay hay ciertos derivados dentro del artículo 18 de la Constitución Política, ¿verdad? Donde nos dice que no es aplicable esta ley sin ninguna opción alguna a personas mayores de 70 años, como también a ciertos delincuentes y ciertos reos que han tenido algún tipo de delito político, ¿verdad? Como también a mujeres, que pudiéramos decir que es la raíz o la provisión directamente de la vida, de dónde provienen nuevas generaciones. Entonces directamente esa es mención de esas tres facetas y de esas tres categorías de personas que regula y plasma la Constitución Política de la República de Guatemala, que no es permitido y por ningún motivo puede ser aplicable esta ley para estas tres categorías de personas que mencionamos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, en lo personal consideraría de que son muy estrictas y son muy directas y a su vez tienen mucha lógica para dentro de este tipo de ley y pena, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las personas mayores de 70 años, pues son personas que sabemos que es difícil de ya como evaluar su comportamiento y la mayoría de casos pues pudiéramos decir que no dan por dónde y es posible poder regular su comportamiento o más es de resguardarlas en casa. La mayor parte de casos las cuidan familiares en casa sin poder salir, ¿verdad? Es muy dado el caso, pero de igual manera si existiera el caso o se diera, ¿verdad? De que alguna persona mayor de 70 años porte algún comportamiento inusual, tampoco fuera aplicable, se buscara alguna otra manera de regularizar su comportamiento o ver qué tipo de pena se le aplica o acuerdo, pero no se le aplicaría la pena de muerte por la edad, por la actitud, por qué tanto puede hacer la persona, ¿verdad? Y pues las mujeres, porque a veces no siempre, como ley y autoridad, no siempre se puede regularizar. A veces quizás la mujer está embarazada o qué tipo de problema tiene, ¿verdad?
Entonces, esta es una pequeña introducción, es muy amplio el tema de la pena de muerte y los derechos humanos. A veces confunden mucho la sociedad, los derechos humanos. Nuestros derechos, no debe existir la pena de muerte. Muchos países han intentado quitarla y ha sido un deferimiento total porque traen a colación los derechos humanos, pero es dada la pena de muerte a personas en extrema necesidad que haya que hacerlo, lo hace la ley y la forma jurídica. Gracias por su atención.